Saludos, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra nueva clase correspondiente a la semana 26 del proyecto 4, la semana 3 del programa Aprendamos en Casa, correspondiente también a matemáticas de bachillerato. Vamos a trabajar con la actividad número 3 de la ficha pedagógica, en la cual nos solicitan hacer varias actividades. En primer lugar tenemos leer el siguiente texto sobre el arte fractal y las matemáticas. Tenemos este pensamiento de Bertrand Russell que nos dice que la matemática vista correctamente posee no solamente verdad, sino también extrema belleza, una belleza fría y austera como la de una escultura, sin apelar a ninguna parte de nuestra naturaleza más débil, sin los aspectos más hermosos de la pintura o la música, pero sin embargo sublimemente pura y capaz de una perfección rígida como solo puede mostrar el arte más grande. Lo que vamos a trabajar a continuación va a estar relacionado justamente a la conexión que hay entre el arte, entre las figuras que se forman en la naturaleza y su vínculo con las funciones trigonométricas. En este caso nos vamos a basar al seno, coseno y tangente, que usted va a observar que así como en esta imagen que tienen aquí, tienen una tendencia a formarse ondas. Entonces, aquí tienen ustedes ese pensamiento y a continuación en el punto 2 nos piden analizar la lectura y conversar con los miembros de la familia sobre los diferentes fractales que se pueden encontrar en la naturaleza. Como pueden ver, aquí hay algunos ejemplos. Ustedes lo ven en las flores, en partes de la naturaleza, de su entorno. Y también le pide que indaguen en revistas o en libros usados, encuentren diferentes imágenes de fractales, también lo pueden observar en su propio entorno, como les mencionaba, y en base a eso crear un collage para la presentación. Un collage, una recolección de imágenes, como este ejemplo que tienen aquí, hay 4, usted hace a su propia creatividad y según también lo que investigue. Luego en el análisis también que nos ha pedido, la lectura va a ser la siguiente que vamos a proceder a mostrar y reflexionan por lo menos en 5 líneas. Lo más importante. Esta es la lectura. El arte fractal tiene una estrecha relación con las matemáticas, sobre todo con la geometría, puesto que como su nombre lo indica, retoma el concepto de fractal. Los fractales se basan en la repetición constante de patrones geométricos autoafines, es decir, que una porción es idéntica al todo. De esta manera, el fractal repite una serie de patrones hasta el infinito, como podemos ver aquí, ¿verdad? Cuadritos pequeños vienen a ser las proporciones y los más grandes vienen a ser el todo, son de la misma manera como están reflejados, son idénticos. Acá también, ¿verdad? Como que si fuera una espiral, una parte pequeña y unas partes más grandes. Ustedes aquí continúan con la lectura y entre las partes más destacadas nos dicen que puede observarse en distintas formas en la naturaleza, en una flor, una coliflor, ya en otras partes que las pueden percibir en su entorno y que también habían ecuaciones que mostraban patrones de repetición, que por eso también vamos a trabajar con fórmulas en nuestros ejercicios de hoy. Entonces ustedes realizan la lectura completa y aquí tienen el link original que nos da la ficha para poder ampliar ese conocimiento. Pasamos al tercer punto, conecta con las matemáticas. Llega la pregunta, ¿se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Y para esto vamos a aprender a graficar funciones trigonométricas con el texto de matemática de segundo de bachillerato, leyendo desde las páginas 170 hasta la 181. En base a esa lectura y esa revisión que usted va a hacer de su libro, va a observar entre los siguientes aspectos, los más importantes que vamos a analizar en las siguientes gráficas. En primer lugar, vamos a observar aquí una comparación que hay entre una función seno, la forma que toca es la línea roja, y la función coseno, por ejemplo aquí,
viene siendo la línea azul. ¿Qué es lo que podemos observar? En este caso, para poderlas graficar, se ha buscado la relación que hay entre cada uno de los puntos de los ejes de las X, expresándolos en pi radianes. Luego vamos a ver por qué y cuál es su relación con los ángulos. Por ejemplo, un pi radian equivale a 180 grados. Si usted pusiera el graduador, por ejemplo, desde aquí, desde el cero, en toda la línea horizontal, todo el arco que forma hasta la mitad, es decir, si usted lo cerrara, toda la circunferencia serían 360 grados, pero desde el cero hasta la mitad hay 180 grados. Entonces, un pi radian tiene 180 grados. Si dividimos aquí a la mitad, por ejemplo, 2/4 o lo que es lo mismo, un medio pi, ¿verdad? Sería la mitad de 180 grados, 90 grados. Entonces se van dividiendo en partes más pequeñas que salen del círculo trigonométrico, se asignan esos valores para la X y se encuentran con la calculadora científica o con tablas de equivalencias de funciones trigonométricas cuáles son los puntos que le corresponden secuencialmente a la Y. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Este primer punto, 0 y 0. Luego acá tenemos, ¿verdad? Medio pi va con el 1 y así vamos formando hasta que trazamos esa curva. O sea, aquí está formada en la línea roja el seno y en azul el coseno. Es muy importante aquí también que generalmente hacemos uso de la calculadora científica, pero que se tiene que recordar que esta relación sale del gráfico del círculo trigonométrico, el círculo unitario, y de tablas de valores. Son temas que tenemos que identificar muy bien. Volvemos a la pregunta, ¿se pueden crear fractales con funciones trigonométricas? Pues la respuesta será que sí. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, son formas o tendencias que usted va a observar en distintos ámbitos de las ciencias y también en la naturaleza. Y en ese caso, usted va a poder mirar que cumplen con esta misma presentación o muy similar. Entonces sí se pueden crear. Aquí tenemos un ejemplo con su respectivo link de donde se obtuvo la información. Las horas de luz durante el año siguen una función sinusoidal, es esta función curva, ¿verdad? Como el seno o el coseno. Entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico en el hemisferio sur, encontramos un patrón de iluminación solar característico. Y esto lo hemos reflejado en las estaciones, con menor cantidad de luz solar en el invierno y mayor cantidad de luz en los meses de verano. Entonces, con información científica, grafican los puntos y observan la tendencia. Ahora aquí vemos una referencia muy importante sobre los que se les mencionaba, el círculo unitario, aquí están los 360 grados, de aquí hacia toda la línea horizontal, 180 grados, en este primer cuadrante, 90 grados, y cómo está dividido en tantas partes y se van formando los puntos, ¿verdad? Aquí tenemos en grados, por ejemplo, 0 grados, el ángulo es 0, aquí está el punto. En 30 grados viene a ser pi sobre 6, 45 grados, pi sobre 4, que es este de aquí, ¿verdad? 60 grados, pi sobre 3. 90 grados viene a ser pi sobre 2. Y así sucesivamente va ampliándose, se va midiendo con su graduador, y estas son las equivalencias en pi radianes. Hasta que llega aquí 180 grados, tiene ya todo el pi. Luego, aquí podemos hacer un uso ya de una calculadora científica y, por ejemplo, decimos seno de 0 grados. Ponemos la calculadora seno, entre paréntesis 0, la tecla de los grados y nos sale 0. Seno de 30 grados, 1/2. Seno de 45 grados, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí hay algo importante. El seno de 90 grados es igual a 1. En cambio, el coseno de 90 grados, usted va buscando así, ¿verdad? La función y su ángulo o su fracción y encuentra aquí su equivalencia. El coseno de 90 grados, por ejemplo, equivale a medio pi
y también equivale aquí a 0 unidades. Y entonces eso mismo hemos hecho para toda la tabla. En la tangente, en cambio, hay valores indefinidos. Por ejemplo, tangente de 90 grados le puede salir ya en su calculadora error matemáticos. No está definido. Aquí está significa int indefinido. Continuamos entonces ahora observando una por una. Vamos a ver la función seno y sus principales características. Nos dice que la función seno, pertenece a los números reales, está definida por f de x es igual al seno de x, en donde el dominio de la función seno, va a ser igual a todos los números reales. ¿Qué significa eso? Recordamos que el dominio se relaciona siempre con la línea horizontal. Entonces, ¿qué espacio puede abarcar o recorrer esta función, estas curvas? Todo lo que es el eje horizontal. Todo, no tiene un límite. Si puede darse cuenta, no se termina. Entonces, todos los números reales, tanto en el lado negativo como en el positivo. Si ven, empieza por aquí, así, da todo el recorrido. En cambio, en el rango de la función, vamos a verlo con respecto a su punto máximo y su punto mínimo de la gráfica en relación a la Y. Por ejemplo, aquí vemos que en la Y positiva va hasta el 1 y en la Y negativa va hasta el -1. Y lo representamos aquí ordenado en un intervalo, desde -1 hasta 1. Como está cerrado, porque a partir de él ya se sigue trasladando, se sigue desplazando esta curva, ¿verdad? Ya no abarca más valores, entonces lo ponemos aquí con corchetes. Luego pasamos a analizar el periodo. El periodo en este caso nos dice que son 2pi, porque si ustedes observan, el periodo se define como un ciclo repetitivo. En este caso, por ejemplo, para ir desde el 0, que es donde empieza esta gráfica, en el lado positivo, va subiendo, va creciendo, luego va cayendo, va disminuyendo, pasa al negativo, vuelve a subir en el lado negativo y donde vuelve a su origen. Aquí otra vez a la línea horizontal en 0 y empieza a volver a crecer. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo graficando aquí puntos, se vuelve a formar otra campanita como esta que tengo aquí arriba. Entonces, desde el 0 hasta esa campanita que se está volviendo a formar, donde empieza, ¿cuánto hay de distancia? 2pi. Ese viene a ser su periodo. Y luego decimos que esta función es impar. ¿Por qué es impar? Procedemos a leer aquí abajo para recordar. Nos dice que la función impar es cualquier función que satisface la relación f de menos x es igual a menos f de x. Quiere decir que cuando trabajemos con una fórmula específica, como en la tarea, los resultados de la función del negativo de x va a ser lo mismo que el negativo de la función de x. Nos van a coincidir esos resultados. De manera gráfica, ¿cómo se lo puede observar? Nos dice que desde el punto de vista geométrico, la función impar posee una simetría rotacional con respecto al origen de coordenadas. O sea, el origen es este, ¿verdad? El punto 0. Usted gira, si la simetría rotacional, quiere decir, usted, por ejemplo, va a girar, como que esta imagen la pusiéramos al revés. ¿En cuánto? En 180 grados, o sea, hasta la mitad, todo un solo giro horizontal. Y esta campanita va a quedar en la misma posición, pero aquí hacia abajo, ¿ya? Y esa gráfica no se altera con respecto a los grados alrededor del origen. Queda así mismo, pero al revés, ¿verdad? Aquí abajo. Entonces, cuando decimos que cumple esa característica y pasa aquí por el 0, esa función es impar. Entonces, siempre la función seno va a ser impar, para que lo recuerde. Mientras que acá tenemos, en cambio, las características de la función coseno. En la función coseno, f de x es igual a coseno de x. Su dominio, asimismo, va a ser todos los números reales. Se desplaza en todos los espacios con respecto a la x. Su rango va a ser puntos mínimos, venimos a ver que es -1 y el punto máximo hasta 1. En estas características vemos que se va pareciendo a la función seno que vimos hace un momento. El periodo también, ¿verdad? ¿Cuál es su ciclo repetitivo? Acá vemos que no pasa por el 0, sino que empieza con el 1.
llega también a formar esa misma secuencia de la campanita aquí, a esa distancia de 2pi. Y finalmente, acá vemos que su característica distinta es que es una función par. La seno era impar, la función coseno en cambio es par. ¿Por qué? ¿Qué decimos aquí? Que una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. Se comprueba con la fórmula, ¿verdad? La función de su x positiva va a ser igual a función de su x negativa. ¿Sí ve? Como que aquí, por ejemplo, está graficado este punto. El mismo valor, la misma proporción o simetría que va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Es lo que nos dice aquí. Con respecto al eje Y, en cambio, usted va a comparar. Esta función coseno no pasa por el 0, sino que pasa desde aquí, desde el 1. Ya, acá tenemos en otro punto, ¿verdad? En relación a la Y. Entonces, va a cortar otra, como esta gráfica que tenemos abajo también, otro ejemplo, la función coseno, corta la Y, pero no pasa por el 0. Entonces, la función coseno, con esas características, siempre será par. Y luego tenemos las características de la función tangente, que nos viene definida por f de x igual tangente de x, en donde su dominio van a ser casi todos los números reales, con una excepción. Este menos significa la excepción. ¿Cuál va a ser la excepción? El doble de k, o sea, el doble de los números, de los puntos que vayamos a tomando, sumándole 1, multiplicado por pi sobre 2, tal que k, ese número, pertenezca a z, los números enteros. Entonces, esta fórmula, ¿verdad? Esta viene a ser una condición. Esta es la fórmula, 2k más 1 por pi sobre 2. ¿Por qué se relaciona con pi sobre 2? Porque si usted ve la tendencia que forma esta gráfica, ¿qué nos dice? Que si usted traza líneas verticales, no tienen que tocar nunca al punto, porque si usted forma, por ejemplo, otra gráfica aquí encima, ya no sería función, ¿verdad? Porque sea función en su definición nos dice que tiene que pasar en forma vertical solamente una vez cada punto. Entonces, usted traza unas rectas al lado, vienen a ser las asíntotas. Entonces, siempre cuando se aproxima, toma esta distancia. Pi sobre 2 en el lado positivo y menos pi sobre 2 en el lado negativo. Y eso lo va a ir multiplicando por el punto que vaya teniendo respectivamente, porque no va a ser solo esta gráfica, pueden ser varias como tiene aquí. Entonces, lo multiplica por el doble de k más 1. Entonces, el dominio va a ser ese, ¿verdad? Siempre los números reales, exceptuando estos de aquí que se aproximan a la función en sus asíntotas. Luego, en cambio, vamos a ver el rango de la función. Ahí sí vemos a nivel vertical, usted puede ir todos los puntos hacia arriba o todos los puntos hacia abajo, ahí no hay problema. Entonces, en ese caso, el rango de la función van a ser todos los números reales. Le permite todos los valores. O sea, el detalle está aquí, ¿verdad? En las x. Ya. Y el periodo, en cambio, tenemos que su periodo va a ser igual a pi. Observamos aquí esta gráfica, desde 0, donde tiene usted hecha una sola, ¿verdad? Función tangente, y viene a ser otra para ver la comparación con otro ciclo, y siempre la distancia que va a ir tomando va a ser de 1pi. 0, 1pi, 2pi, si quiere hacer acá otra ya vienen a ser 3pi, 4pi y así sucesivamente. Entonces, esta función decimos que viene a ser impar, así como la función seno también es impar, porque cumple en ese caso con la misma característica, ¿verdad? De que pasó por el 0. Tenemos más texto para leer, que está en su libro. Hemos seleccionado aquí una parte, que es la que más se aproxima a lo que tenemos que desarrollar en lo que corresponde al siguiente punto de la tarea. Aquí nos da como título, transformaciones de las gráficas de funciones trigonométricas, y tenemos las funciones sinusoidales, o sea que estas fórmulas se van a aplicar tanto para el seno como para el coseno, que tienen asimismo, ¿verdad?
la forma de secuencias de ondas. En cambio, para la tangente es otra fórmula que luego vamos a ver en la tarea. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice? Que y es igual al a por el seno de bx más c más d. En cambio, el coseno y igual a por coseno de bx más c más d. Si pueden observar, son iguales las fórmulas, solo que acá es con seno y en la otra es con coseno. Cuando usted tenga un ejercicio en el que le esté dando la fórmula, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Primero va a buscar sus características, amplitud, periodo, frecuencia, desplazamiento o desfase, haciendo reemplazos de la fórmula nueva que le vayan a dar para cada ejercicio distinto en las posiciones correspondientes a esta fórmula principal. ¿Ya? Después de eso, ya puede proceder también a hacer tablas de valores asignando cantidades a X y encontrando su valor correspondiente en Y para proceder a hacer la gráfica y observar. Entonces, vamos a ver esas características. Amplitud, ¿qué me dice que es la amplitud? El promedio entre los valores máximo y mínimo de la función. Como usted lo reconoce en una fórmula, aquí tenemos un ejemplo. Y igual 3 coseno de 2x más 1. Entonces, si yo veo la posición de esta fórmula, sería esta, la del coseno. Entonces, A, si ven que es el número que está adelante de la función. Entonces, en esta fórmula, A viene a ser 3, la amplitud del coseno. Y ahí está determinada. La amplitud es 3. Luego el periodo. El periodo T, que me dice en fórmula, viene a ser el doble del pi sobre b. Significa cuánto se requiere del dominio, o sea, la línea horizontal, para que la función describa un ciclo completo, una misma tendencia. Y aquí yo hago un reemplazo. Como decíamos, si este es A, entonces el segundo número que esté adentro de la fórmula, acompañando a la X, ese va a ser B. En este caso, por ejemplo, ¿yo qué diría? Si yo quiero describir con esta fórmula el periodo de esta que tengo aquí arriba, 3 coseno de 2x más 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar 2 por pi, ya está siempre fijo, ¿verdad? 2 pi sobre b. ¿B cuánto vale en este caso? 2. Y digo 2 pi dividido para 2. Simplifico el 2 con el 2 y me quedo solamente pi, que es lo que dice aquí. Hasta pi se completa un ciclo. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia que nos dice las veces que se repite el ciclo, determinada por el valor de b. Esa solamente usted la mira directamente en la fórmula. Entonces, si el primer número es A, el segundo es B, entonces la frecuencia sería 2. El ciclo se repite 2 veces. Después tenemos el desplazamiento vertical, la traslación, o sea, cuánto se desplaza hacia arriba o hacia abajo, en cuántas unidades. Eso usted lo compara cuando ya lo tenga graficado. Ya. Luego tenemos la desfase, que nos dice la fórmula menos C sobre B. Entonces, como decimos, el primer valor es A, el segundo valor que acompaña a X es B, y el siguiente, que tiene que ser un término independiente, que no se acompaña de letras, un número entero, ya, o un número racional también, viene a ser C. Entonces, en este caso sería 1. Y la fórmula me da el signo negativo, entonces sería menos, en este caso C menos 1, ¿verdad? Sobre B. Entonces sería este número que está aquí, que viene a ser el que acompaña a la X. Aquí tenemos un ejemplo ya con otra fórmula, con el seno. Nos dice y igual 4 seno de X menos pi sobre 2. En este caso, ¿qué nos dice? Que nosotros teníamos que hacer menos C, que viene a ser en este caso A, B y C. C viene a ser menos pi sobre 2. Copiamos ese valor ahí, menos pi sobre 2. Y lo dividimos para B, que en este caso B, como no hay nada acompañando a la X, se sobreentiende que está el 1. Entonces usted pone menos pi sobre 2, ¿verdad? Afuera tiene otro menos, que es el de la fórmula original, donde aquí dice menos C, y se le va a convertir en menos por menos más pi sobre 2 dividido para 1. ¿Cuánto le da? Aquí está el resultado, pi sobre 2. Y ya está resuelta la desfase. Entonces, con esas características
Es importante que usted siempre, hasta que ya pueda manejar bien este tema, vaya anotando las fórmulas o haga un cuadrito para que se pueda guiar y recordarlo cuando ya le toca trabajar con los ejercicios. Aquí tenemos ya otro ejemplo. Si ven que hemos reemplazado, dice y igual a A por seno de Bx más C más D. Como podemos ver, no siempre constan todos los elementos, entonces la fórmula puede ser reducida, la podemos recortar. Y aquí, por ejemplo, ¿qué me dice? Ya, aquí me dice en esta fórmula y igual a por seno de bx más c. Hasta ahí nomás pudo haber llegado. ¿Por qué? Porque tengo a, tengo b y tengo c. No tengo otro valor afuera que sea d. Luego, la amplitud, encuentro. ¿Cuánto viene a ser la amplitud? El número que está delante de la función viene a ser el valor absoluto. Como tiene menos 3, pero me dice que es valor absoluto, siempre yo lo pongo positivo, porque estoy viendo solamente el ancho. Luego el periodo, que me dice 2pi sobre b, o sea, 2pi dividido para b, que vale 2, me da pi. El desfase, menos c sobre b. La tercera, que viene a ser aquí la fracción, menos pi sobre 3, y afuera el otro menos de la fórmula y dividido para 2. Me dio positivo pi sobre 6. Y haciendo los gráficos, ¿verdad? Poniendo estos valores en X, voy encontrando los valores de Y. Con una tabla de valores, ya vamos a ir viendo en el siguiente ejemplo también, y aquí se forman todas las tendencias. Esto también se puede hacer en la computadora. O sea, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de las matemáticas en las ciencias que se usa para la mecánica, óptica, vibraciones, ondas, sonidos, fluidos, electromagnetismos, también en construcción, también ustedes recordarán en la medicina, tiene muchas aplicaciones cuando usted ve la tendencia, ¿verdad?, de los electrocardiogramas. Y ahora sí pasamos a los ejercicios. Tenemos aquí el numeral 4, que nos pide resolver los ejercicios A y C, tanto de la página 174 como de la página 178. Nos dan aquí un cuadrito donde hay que completar y descubrir los valores de las características según cada pequeña fórmula que tenga, luego hacer la tabla de valores y finalmente graficar. Entonces, vamos a ver aquí cómo sale. Amplitud, usted tiene esta fórmula, seno de 2x. ¿Qué número está delante del seno? Como no hay nada, corresponde a 1. El periodo, 2pi sobre b. Entonces usted reemplaza 2pi dividido para, ¿cuánto vale b? Decimos que es seno de 2x, entonces b vale 2. 2pi dividido para 2, usted puede simplificar y ¿cuánto le quedó? Le queda pi y pone aquí el resultado. Luego la frecuencia nos dice que directamente la encontramos en b. Entonces, recuerda aquí, A, B, no hay C, por eso he recortado la fórmula, no hay C ni D. Entonces, tenemos A y tenemos B. Entonces, la frecuencia, ¿cuánto sería? Aquí tiene el valor. Y el recorrido de la función de X, ese lo tenemos que observar ya en la gráfica, ¿verdad? Para ver su punto máximo y su punto mínimo. Y si la función es par o impar, usted recordará ya por la definición que dimos desde el principio, que una función seno siempre será impar. ¿Ya? Entonces, hacemos aquí la tablita de valores, nos apoyamos también de una calculadora científica o de la tabla de gráficos también que vimos al principio del círculo trigonométrico y decimos, vamos a asignar valores a X. Aquí, por ejemplo, hemos tomado esta imagen, tenemos aquí abajo la fuente de información, en donde se han asignado estos valores para que puedan tener bastantes puntitos en X. Usted pudo haber asignado menos cantidades en X, ya saltándose, por ejemplo, 2 valores o 4 valores, pero tiene que estar bien graficada. Entonces, empezamos aquí y decimos, cuando X vale 0pi, ¿cuánto vale la función? Ponemos en la calculadora seno, ¿verdad? De 2 por 0pi. Entonces, seno de 2 por 0pi, ¿cuánto me da? 0. Luego, seno de 2x. Entonces, x es el valor que usted va a ir reemplazando con los que tenga en la tabla. Sería seno de 2
por pi sobre 4. O sea, puede simplificar aquí, ¿verdad? Seno de medio pi es igual a 1. Como recordamos, ¿verdad? El seno de 1 correspondía al seno de medio pi, en este caso, ¿verdad? Correspondía al ángulo de 90 grados. Entonces, aquí está. Y así sucesivamente. Siempre pone seno, tiene que estar bien ubicado en la calculadora, póngale el paréntesis, de 2 por, aquí en otro paréntesis, la cantidad que tenga en x, en este caso pi sobre 2, y va reemplazando siempre con el valor de x. Una vez que tiene determinados todos esos puntos, puede simplificar o reducir ya para que quede mejor expresada su tabla de valores. Copia los valores de x y los de y, que vienen a ser f de x, es lo mismo que decir y. Pongo aquí toda la línea horizontal y voy graficando. 0 pi, 0. Un cuarto de pi, en este caso, ¿verdad? Cuando me salió para x, me salió con el 1. Acá, la mitad del pi me salió con el 0. Y voy conectando todos esos puntos hasta formar la gráfica. Y de ahí, como ya tengo esta gráfica hecha, puedo sacar el recorrido, ¿ya? Y voy a decir que desde donde llegó su punto mínimo fue menos 1 y su punto máximo fue 1. Lo puedo expresar también en intervalo, que menos 1, negativo, es menor o igual que el seno de 2x, que es mi fórmula, y a su vez eso es menor o igual que 1. Y ya está hecho ese ejercicio. Ahora usted va a desarrollar el literal C. Tiene la fórmula función de x igual a 2 seno de x más pi para todo x que pertenece a los números reales. Entonces, amplitud ya sabe de dónde la saca, ¿verdad? Copia el valor. Periodo, reemplaza con la fórmula 2pi sobre b. Entonces, ya sabe cuánto es b. Si no hay nada delante de la letra, está el 1. Desfase, aquí ya nos pide otra característica más, nos da la fórmula menos c sobre b. Entonces, c cuando viene a ser pi. Como tenemos el negativo, sería menos pi dividido para, ¿cuánto vale b? Para 1. Menos pi dividido para 1, ¿cuánto es? Pone aquí el resultado final. La frecuencia es igual a b, copia el valor de b. Y aquí como no hay nada, ya sabe, 1. Recorrido de la función, lo vamos a observar en la gráfica. Y si la función es par o impar, recordamos ya que toda función seno, ¿qué es? Usted lo escribe aquí. Ahora sí, miramos la gráfica. Como hemos dicho, tabla de valores, asignar algunos puntos. Aquí ya se han asignado pocos puntos, ¿verdad? Para X y se ha reemplazado para encontrar Y con la nueva fórmula, con esta. 2 por seno de X, que sería, por ejemplo, aquí 0 pi más pi. Entonces siempre reemplacen X y le suma pi. A ese resultado lo multiplica por el doble, le saca, ¿verdad? El doble del seno de ese resultado. Y aquí le van saliendo los puntos, ¿verdad? 0 pi, 0. Pi sobre 2, cuando usted tiene aquí ubicado, le da menos 2 y grafica este punto. Cuando tiene aquí pi, otra vez en el 0. 3 medios de pi, tiene acá conectado con el 2. Y une los puntos hasta formar su gráfica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una comprobación, si es par o impar. Hemos dicho qué condiciones tienen que cumplirse también ya en forma de la expresión algebraica. Función de menos x, por ejemplo, usted puede poner aquí con el ángulo, ya, de menos 90 grados. Y acá también, ¿qué le da siempre? 1, ¿verdad? En este caso, y el signo menos, menos 1. Y aquí lo observamos también que pasó por el 0, por lo tanto también será impar. Luego continuamos aquí ya con ejemplos respecto a la tangente. En la tangente cambia ya un poco las fórmulas con respecto al seno y al coseno. En la tangente nos pide que saquemos el dominio, el periodo, la frecuencia, el recorrido de la función y si es par o impar. Entonces, en este caso, el dominio hemos dicho que tiene su propia fórmula, que van a ser todos los números reales
excepto los que se aproximen aquí, ¿verdad? A tocar en estas asíntotas, a los valores. Entonces, los que no deben de tocar a estas líneas que hemos graficado de las funciones. Entonces vamos a decir que la función era pi sobre 2 más k por pi, la que dimos hace un momento. Y en este caso lo vamos a dividir para 2, para las dos partes. Y nos quedaría pi sobre 4 más 1 medio k por pi, tal que k pertenece a los números enteros. Entonces, eso lo anotamos aquí. El dominio van a ser todos los números reales, excepto estos, ya que son los que se aproximan a tocar a la función. En el periodo, en este caso usted tiene esta fórmula. La fórmula del periodo de la tangente es pi sobre b. Entonces usted pone pi sobre, ¿cuánto vale b? 2. Recuerde, a vale 1, porque aquí no hay nada hasta el 1. B vale 2. C y D en este caso no hay. Ya se pone directo y ya tiene el periodo. La frecuencia, ya sabe dónde la copia, ¿verdad? Adelante de la X. El recorrido, usted lo va a observar aquí en la gráfica. Entonces, vamos a decir que ahí sí pueden ser todos, ¿verdad? Y puede pertenecer a los números reales, tanto los positivos como los negativos. ¿Ya? Y si la función será par o impar, decimos que la tangente también pasa aquí por el 0, es una función impar. Y aquí tiene las tablas de valores. Como les decíamos, cuando le sale en su calculadora error matemático, si usted lo hace correctamente, como en estos casos de la tangente, hay varias cantidades que no están definidas. O sea, aquí tiene la tabla para que pueda observar y comprobar sus resultados. Luego tiene otro ejercicio, asimismo para que usted aquí anote las fórmulas correspondientes, similar al anterior que acabamos de hacer, porque es tangente también, y vaya ubicando. Aquí sería, por ejemplo, A, sería el 1, el B también hay un 1, y aquí ya hay C, que sería 2. Entonces usted encuentre dominio, periodo, frecuencia, recorrido de la función y describa aquí si es par o impar. Y verifique sus resultados que están aquí y haga su gráfica en su cuaderno. Eso es con respecto a los ejercicios del libro. Y ahora en el quinto punto de nuestra tarea nos pide diseñar un fractal utilizando las gráficas de las funciones trigonométricas en una hoja. Entonces, usted ya ha visto la tendencia de las curvas que se forman con esas funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Va a ser, según su propia creatividad, su dibujo en su cuaderno. Puede buscar, así como lo hizo al inicio de internet, e inspirarse, hacerle cambio en colores, de posición, y usted escribe ahí al lado a qué función se parece su propio dibujo. Puede ser obtenido de internet, le pone la fuente de información, o puede ser también de su creatividad. Hasta ahí hemos explicado las tareas de hoy. Recuerden, sin matemáticas no hay nada que puedan hacer. Todo al alrededor es matemáticas y todo alrededor son números. Espero que les vaya muy bien con la tarea y gracias por su atención.